desde la Universidad de León, donde esperamos poder recibiros el próximo año. Buenas tardes a todos. A continuación, seguimos con la ponencia La formación autoral como estrategia para publicar en revistas científicas de alto impacto, que va a impartir Ignacio Aguadet, que es catedrático de Universidad del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva, en España, presidente del Grupo Comunicar, colectivo veterano en España en educomunicación, y editor jefe de la reconocida revista científica Comunicar. Es además investigador principal del Grupo de Investigación Ágora. Ha dirigido múltiples trabajos de investigación y casi 40 tesis doctorales. Es director del Máster Internacional Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual y director del Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación. Actualmente es presidente de la Red Internacional Euroamericana de Investigadores Alfamed. Ha obtenido el premio de Mejor Investigador de la Universidad de Huelva 2015 en Ciencias Sociales y además ha sido vicerrector de Tecnologías, Innovación y Calidad de la Universidad de Huelva, entre otros méritos. Adelante, Ignacio, cuando quieras. Bueno, gracias Blanca por la presentación. La verdad es que me encantaría también estar en León, una ciudad a la que adoro, porque la familia de mi mujer es de esa ciudad y siempre es un placer ir a esa ciudad y pasear por sus calles y meterte y sumergirte en la catedral fantástica que tienen. Así que os animo a todos los que podáis, sea en CREX o sea en otro periodo, a acercaros a esta linda ciudad porque es una maravilla, una joya que tenemos en este país. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a permitir de no hacer una conferencia al uso. Creo que ya a lo largo de mi vida he hecho muchísimas conferencias con presentaciones. Voy a hacer una reflexión. Si me permiten, creo que estamos entre editores, creo que de alguna forma también hay autores que le interesa el tema de la edición. Creo que es un buen momento para reflexionar, incluso a lo mejor no agoto, espero que no, los 30 minutos para que podamos ampliar, dilatar más el espacio de la reflexión compartida, de las preguntas y del debate, ¿no? Porque finalmente en estos campos no hay ciencia construida. Tenemos muy buenos bibliometras en España y algunos muy buenos que se dedican a estos temas, pero yo creo que este es un mundo tan cambiante, con tanta catarata de transformación, que es difícil asentar cosas en poco tiempo. Yo os hablo desde mi perspectiva como investigador, bien lo ha dicho Blanca, pero también como editor de una revista que tiene 29 años y por desgracia no ha cambiado todavía de editor. Sigo siendo el mismo que empecé. Pero es verdad que mi revista de cuando empezó a como es ahora es radicalmente distinta. O sea, nada tiene que ver Comunicar cuando se inició en 1993 a como está en este año 2021, ¿no? Y por tanto yo creo que desde esa experiencia pues voy a hacer un conjunto de reflexiones a partir de una cuádruple perspectiva, porque finalmente yo creo que la figura del editor no se puede desgajar 100% de la figura del autor. Casi todos los editores somos también autores, somos por tanto investigadores, somos también revisores y somos también lectores. Yo creo que estos 4 peldaños nunca tenemos que olvidarlo, porque finalmente están tan interaccionados uno con otro que no se puede entender todo el proceso editorial si no partimos de la base de la importancia que tiene el lector, que tiene el autor, que también tiene el revisor y que finalmente tiene también el editor, ¿no? Bien, pues desde esa perspectiva voy a hacer esta reflexión, que ya digo que espero que no ocupe todo el tiempo para que incluso después podamos hacer un debate. Ahí también está mi amigo Tomás, que tiene un gran conocimiento dilatado también en estas temáticas, y si hacemos un debate compartido, aunque sea una mesa informal, pues estupendo, ¿no? Fíjense, hay una realidad con la que quiero partir. No sé exactamente el porcentaje, pero en torno al 80-85% de los trabajos quieren ser publicados en el 15-20% de las revistas. ¿Esto qué significa? Pues significa que muy pocas revistas reciben muchos trabajos y obviamente pocos trabajos van a muchas revistas. ¿Y eso qué supone? Pues supone que hay un desequilibrio brutal, hasta el punto que las revistas que están en los top reciben infinitamente más trabajos que pueden publicar. Y lo contrario, se habla de aproximadamente 100.000 revistas en el mundo, revistas científicas, no académicas, de las cuales podríamos decir que casi el 60% está en una zona gris, no reconocidas internacionalmente por las grandes bases de datos que a nivel global se reconocen. Obviamente hay bases de datos potentes, regionales, locales,
hablando en términos de UNESCO, por supuesto, local es nacional y regional sería continental, pero como bases globales que abarquen a todos los continentes, podemos decir que hay esos dos grandes competidores, de Scopus y WOS, y ahí no hay más de 40.000 revistas. Por tanto, hay un gran panorama de sombra, de revistas grises, vamos a llamarle así, algunas que quieren ser buenas, otras que no lo pretenden, y otras que se mueven en el mundo predator, ¿no? Y aquí también se ha hablado de ese tipo de revistas, creo que con un diagnóstico bastante acertado, ¿no? Esto supone una presión fuerte para las revistas que están en el top, decíamos, que reciben mucho más de lo que pueden publicar, ¿eh? Y además yo creo que con una situación preocupante, porque muchos de los que mandan a este tipo de revistas, y hablo por mi propia experiencia, tienen un desconocimiento brutal de cómo funciona este tipo de publicaciones, ¿eh? Con lo cual ya estamos llegando al cogollo de lo que yo quería plantear, ¿eh? El gran desconocimiento que hay en el mundo científico, paradójicamente, sobre lo que es la publicación científica y cómo funciona. Obviamente, cuando a un chico, y digo chico no con tono despectivo, sino por joven y por novato, que está terminando una maestría o un máster, su mentor le dice, no, no, tú manda ese trabajo con el nombre de los dos a una revista Q1. Obviamente es una manifestación de una irresponsabilidad absoluta por parte del tutor, en primer lugar, y por parte del alumno que se está metiendo en un campo donde las posibilidades de éxito de ese trabajo son infinitamente reducidas. ¿Por qué? Porque intenta jugar en primera, vamos a llamar en terminología futbolística, que ahora está de moda con el equipo ayer español que ha ganado la Europa League, pues decir, queremos que un jugador que juega normalmente en su colegio, pues quiere jugar en la Champions League o la Copa América. Ya sé que hay muchos colegas latinoamericanos también en la sala, ¿no? Y bueno, pues eso crea un desfase difícil de solventar que genera pues mucha tensión, a veces depresión y a veces iniciar la carrera investigadora de mala manera, ¿no? Porque al final se ponen unas expectativas tan altas que las posibilidades de cumplimiento son bien bajas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una realidad que todos lo sabemos. Es verdad que no es una causa que emana de las personas, emanan de los sistemas, especialmente, ahora me estoy refiriendo al sistema español, pero es muy parecido por mi experiencia latinoamericana, de lo que ocurre en muchos países de Latinoamérica, que imitan también estos modelos internacionales, por esta presión de subir de categoría, de acreditarse, de doctorarse, de llevar una categoría profesional más elevada a nivel de la universidad o como investigador. Incluso en algunos casos, hasta para defender tesis doctorales o para dirigir tesis doctorales, se exige en estos parámetros a veces locos porque hay una desproporcionalidad entre la oferta y la demanda, ¿no? Esa en primer lugar, pero hay otros factores, vamos a llamarle disociativos entre esta realidad, ¿no? Entre la gente que quieren publicar y lo que se puede publicar realmente en este tipo de revistas, ¿no? Porque obviamente en otros sectores, pues solamente ciertas personas, y no estamos hablando aquí de aristocracia, pero sí de selección, pueden aspirar a esos máximos puestos y en cambio, bueno, pues lo razonable sería que aquellas personas que se inician en la carrera investigadora, a no ser que tengan trabajo de altísimo nivel, pues aspiren a revistas secundarias o terciarias, porque es el espacio para el aprendizaje y para ir subiendo en un escalafón que no se puede llegar del 0 al 100 de golpe, ¿eh? Ese es un criterio que puede ser que haya gente que no compartan, pero que yo, como editor, lo veo todos los días, ¿no? Quería compartiros, si es posible, en mi pantalla, y si me lo van a permitir voy a hacer alguna navegación sobre la página web de mi revista porque quiero con esto mostraros un poco algunas de las ideas que quiero reflejar, ¿no? Nosotros en nuestra publicación tenemos puesto unos criterios de calidad donde quiero destacar especialmente dos criterios, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que una revista no solamente es de calidad porque tenga impacto. El impacto es una consecuencia de la calidad, no es la causa. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas estructurales que tienen muchos editores y también la comunidad científica. Confundir el impacto con la calidad. La calidad es un concepto mucho más global, más amplia, que acoge otros parámetros más allá del impacto, que debe ser simplemente la consecuencia lógica de una revista
revista que tiene otros parámetros de calidad, ¿no? Bueno, pues dentro de este decálogo de calidad que nosotros hemos defendido aquí y que llevamos a gala y que intentamos cumplir porque de vez en cuando lo revisamos, tenemos 2 puntos que para mí son muy importantes. Por un lado, una revista de calidad es cuando tiene una comunidad científica de respaldo importante, es decir, de revisores, de lectores, de autores. Pero claro, el problema es que sí, puedes tener muchos lectores, pero obviamente este tipo de publicaciones son muy selectivas. Por tanto, su número de autores son siempre restringidos. Nunca son muy amplios. No son muy amplios. Y no son muy amplios porque publicar en este tipo de publicaciones tienen una notable presión, por lo que decíamos antes, de la desproporción de la oferta y la demanda, y hace que las posibilidades de éxito y por tanto sus tasas de aceptación son muy bajas y de rechazo son muy altas. Ya yo defiendo, y lo digo ahora que estamos muchos editores, que no puede haber una revista buena, y digo buena en un sentido muy global, también subjetivo, pero también objetivo, que no sea transparente. Y cualquier revista potente debe publicar sus tasas de aceptación y rechazo. Es una medida que si todos hiciéramos, pondríamos en evidencia muchas revistas predators, que justamente para mí el elemento más sustantivo que tienen y que la diferencian frente a las revistas de calidad es que no tienen capacidad para publicar sus tasas de aceptación y rechazo, porque nos llamaría mucho la atención cómo el rechazo es muy bajo y la aceptación muy alta, dado que sus parámetros son exclusivamente lucrativos y obviamente cuanto más publica, más ganas y la cuenta de resultados es más positiva. Yo creo que el publicar tasas de aceptación y rechazo es una medida de transparencia importante, no solamente para los autores, que también es bueno que sepan a dónde se enfrentan. Es decir, cuando una revista publica que su tasa de aceptación es el 5% y de rechazo, obviamente, el 95%, pues está indicando a los autores que el nivel de presión de publicación es muy elevado y, por tanto, sus posibilidades de aceptación son bajas, ¿no? Así que os animo a los editores que me estáis escuchando, que igual que nosotros hacemos, que tenemos una estadística por número donde se publican tasas de aceptación y rechazo, eso lo hagamos con normalidad, porque la transparencia es un criterio sustantivo dentro de estos parámetros de calidad que todos deberíamos defender más allá del impacto. Y obviamente en nuestra revista no tenemos problema con el impacto, al contrario, tenemos un impacto bastante alto, ¿no? Pero no puede ser que ese sea el único parámetro que mida la calidad de una publicación, ¿no? Y por tanto, esa comunidad dilatada para mí es muy importante. Y otro importantísimo, dentro de las dificultades que tienen este tipo de publicaciones, donde las tasas de rechazo son altísimas, como he dicho, pues poder cumplir con mucha gente que acuden a tu casa y que tú tienes que decirle que no, ¿no? Bueno, pues ese segundo parámetro también muy importante y que también como aviso para navegantes lo lanzo a los editores que me están escuchando y que me encantaría que también ellos, como nosotros, pues cumpliéramos a rajatabla, es nuestro punto último del decálogo, que en el fondo es una síntesis de todo lo anterior, ¿no? El autor es sagrado. El autor como máxima. Es decir, una revista no existe sin los autores. Obviamente tampoco sin los lectores, obviamente. Pero el autor es el que alimenta la revista. Y en nuestros casos que los autores no cobran, sino que en algunos casos tienen incluso que pagar, pues con más razón, porque una revista que no cuida a sus autores, en todos los sentidos, es una revista que no merece existir por mucho impacto que tenga. Todos conocemos, y hay mucha gente latinoamericana que me están escuchando, de experiencia, y todos creo que podemos hablar, o casi todos, excepto los técnicos bibliometras que nos acompañan, que incluso a veces también ellos hacen investigación y publican trabajos en revistas de bibliometría, todos tenemos experiencia como autores, y todos quizá hemos tenido experiencias malas como autores, revistas que no contestan, que tardan mucho en responder, que contestan de mala manera, que no dan respuesta razonada a rechazos. Eso, desde mi punto de vista, también son elementos que definen las publicaciones que son de calidad. Las publicaciones de calidad tienen un fluido muy rápido, su flujo es súper rápido, contestan a sus autores con correos estandarizados, muy cuidados, que siempre velan por el respeto, nunca mandan fichas de revisión, si las mandan de forma transparente, que puedan atentar contra lo que es el respeto y la dignidad del autor, por muy mal que esté el trabajo, siempre merece respeto por parte de los revisores y de los editores, y el editor en el fondo es el que manda esos procesos de revisión. Y por tanto,
esa premisa de que el autor es sagrado también debe ser un parámetro que nos debe guiar, igual que la transparencia. Fijaros que estos parámetros que estoy diciendo no están en línea con el impacto. Puede ser una revista que tenga mucho impacto y sea poco transparente, o una revista que tenga mucho impacto y sea muy lenta, o no conteste adecuadamente y razonablemente a los autores. A mí me molestan mucho los rechazos globales. Sentimos mucho comunicarle. Hoy una de mis colegas ha recibido un rechazo de una revista española que no es JCR, pero es Scopus Q1, diciéndole, sentimos mucho, pero tenemos mucho trabajo y no podemos aceptar el suyo. A mí, desde mi punto de vista como editor, creo que si los autores merecen respeto, no pueden confiar en nosotros si le devolvemos ante sus cientos de horas para hacer ese trabajo, cuidarlo, adaptarlo a la normativa específica de cada revista, que es otro elemento también que nos singulariza y que va en contra de ese derecho del autor a tener modelos estandarizados, pues creo que ese tipo de respuestas no van en contra de esta máxima de que el autor es sagrado y que el autor es el que merece el máximo respeto en una publicación científica. Sobre todo, como decía, en aquellas revistas que tienen tasas muy elevadas de rechazo y que, por tanto, si no cuidan a sus autores, pues desgraciadamente sus autores van a huir y finalmente esa comunidad dilatada, expandida, científica de respaldo, pues se va a ir perdiendo. Bueno, pues dentro de esta política y por todo esto, nosotros, como muchos de los editores que me están escuchando, desde hace muchos años tenemos mucho más trabajo de los que podemos publicar. Es verdad que hemos publicado mucho. Nosotros incluso tenemos, para nuestros autores, los respetamos tanto que tenemos un listado de todos nuestros autores, de todos los países que son, con todas sus redes sociales. Fijaros, estos son los autores que han publicado en 2020. O sea, que cuando alguien me dice, no, se publica poco en Comunicar, pues mire usted, todo esto son autores de 2020 o estos autores de 2019. Bien, pues nosotros cuidamos mucho esto y cuidamos mucho a nuestros autores, pero también a aquellos que no pueden serlo. ¿Y por qué? Porque la realidad de muchos editores que me están escuchando saben que por desgracia nos llegan muchos trabajos de gente que ni siquiera han tenido el detalle de leer artículos de la propia revista donde van a mandar el artículo. Con lo cual sus posibilidades de éxito son bajas. Ya os anticipo a aquellos que sois autores y no editores, que un editor senior, cuando ve un trabajo de lejos, ya sabe si tiene posibilidades de ser publicado o no, porque el propio título, las palabras claves, el resumen, marca al 90% las posibilidades de un trabajo de seguir la línea hacia la revisión científica y su publicación, o el rechazo sistemático a través de la desestimación, que es la primera fase, la primera ronda que las revistas que tienen tasas muy altas de artículos, pues empleamos, ¿no? Nosotros recibimos aproximadamente 1000 trabajos al año, de los cuales publicamos 40, por tanto, si hacen el cálculo de nuestra tasa de aceptación y rechazo, verán que es bastante elevada, ¿no? Esto nos da la ventaja de que lo que publicamos está muy medido, cuidado, con muchísimas revisiones, y eso también es una garantía. Pero ¿qué pasa con ese montón de personas que nos mandan trabajo y no pueden ser publicados? Porque muchos de ellos vienen formalmente desastrosos, vamos a decirlo así. Es decir, si una revista publica una normativa, que en nuestro caso la normativa está súper clara, con un montón de chequeos, de plantillas, de sistemas de citación por APA, sistemas de DOI, de normalización de autores, de cómo emplear el ORCI, todo eso que hemos estado diciendo antes, está todo súper claro y transparente. ¿Qué ocurre? Que aquellas personas que no tienen la precaución de leer esto y simplemente suben su documento a los JS, pues confunden extensiones, formatos, estructuras, los estándares formales que una publicación tiene que tener. Y cuando alguien dice, es que yo quiero ser original, mire usted, la originalidad está en el contenido, nunca en el formato, porque justamente lo que define una publicación científica periódica es justamente que los estándares se cumplen a rajatabla. Todos los artículos tienen que tener la misma extensión, los mismos formatos, la misma estructura formal, y el contenido es donde tiene que estar el punto de originalidad, de avance científico y de construcción de ciencia, que es lo que justamente buscamos en este tipo de publicaciones, ¿no? Bueno, pues desde 2015 descubrimos que esto era una grave laguna, la formación de los autores. Y esto no significa que no haya buenas investigaciones detrás, sino que la transformación de la investigación al artículo, que no es automática,
y que requiere un proceso de transformación que no solamente va con el tema de la redacción científica, sino también de otros muchísimos parámetros que se han ido descubriendo en los últimos años, ¿no? Decía Einer la importancia del DOI. Bueno, pues justamente esa es una, pero otras muchas más, ¿no? Entonces, a partir de eso, se nos ocurrió la idea a los editores de intentar hacer un espacio formativo que ofreciéramos pistas, pautas, estrategias, no voy a decir trucos porque no hay trucos en este campo, no hay magia, pero sí lineamientos a los autores para que se formaran no solamente en la redacción científica, sino en toda esta logística que conlleva la investigación cuando hay que publicar un trabajo en una revista de primer nivel internacional. Y desde ese parámetro desarrollamos lo que se llamó la Escuela de Autores, que os presento aquí. Es un blog, simplemente un blog colaborativo que hacemos los editores de Comunicar, solamente los editores. Escuela de Autores está además en español e inglés y en portugués, en 3 lenguas. Somos los editores de Comunicar, solamente estamos los editores. Y justamente lo que ofrece son posts cortos, breves, nunca más de 20, 25 o 30 líneas, con pocas referencias, porque son surgidos a partir de los problemas que detectamos en los autores que intentan publicar en Comunicar. Y a partir de ahí, pues, en este momento ya llevamos 161 posts, todos los posts tienen DOIs y están hechos por editores distintos. Y bueno, pues se recogen temas infinito, ¿no? Desde la duplicidad de la información, o un buen artículo para publicar, o la afinidad entre revistas científicas. Estoy leyendo los últimos, este de nuestro colega Rafa Repiso, editor de Comunicar, el rechazo del manuscrito, un problema o una oportunidad, el orden de las autorías, un tema que genera infinitas polémicas entre la comunidad científica, o por qué mi artículo no aparece en Google Scholar y por tanto cómo tengo que hacer para que aparezca, o un tema interesante, este lo escribí yo hace poco tiempo, pagar o no pagar para publicar. Es este el dilema. Ya los que lo leáis veréis que yo digo que no es justamente ese el dilema. Son otros los dilemas, ¿no? Bueno, pues esto es Escuela de Autores. Os decía que está en inglés, completa, porque también tenemos en Comunicar, en nuestra revista, una amplia comunidad anglosajona, y por tanto, bueno, pues también cumplimos y atendemos a esta comunidad. Está íntegro el blog en inglés, y también, como os he dicho, está en portugués, porque justamente nuestra revista se desarrolla mucho también en el mundo latinoamericano y en el mundo lusófono, ¿no? Y por tanto, Brasil y Portugal son elementos fundamentales de nuestra publicación, ¿no? Poco más tengo que decir que esto, que son recursos sencillos, fáciles, destinados a la comunidad de potenciales autores de Comunicar, también doctorando, investigadores noveles, investigadores seniors, porque también hay muchos investigadores seniors que necesitan este tipo de formación, y donde podemos encontrar de una forma amorfa, pues inconesa, quizá descoordinada, todo este conjunto de elementos que en este momento un grupo de editores estamos convirtiendo en un MOOC. Creo que muchos sabéis ya lo que es un MOOC, un curso masivo online de aprendizaje gratuito, y que pues yo creo que en los próximos meses estará publicado en posiblemente la plataforma Meriada X, que es una plataforma de Telefónica con notable implante en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues poco más de la formación de autores. Tenemos también desarrollado, todo esto lo podéis ver aquí en la página, tenemos una sección que se llama Formación, y aquí está Escuela de Autores, Club de Editores, Escuela de Revisores y Blogs de Comunicar. Son nuestros 4 espacios formativos construidos de forma colaborativa a través de WordPress, de forma que mucha gente puede participar de forma simultánea, y cada uno va enfocado. El Club de Editores, como su propio nombre indica, pues va dirigido fundamentalmente a editores, claves para editores de revistas científicas, y bueno, siempre son post cortos, Dialnemétricas, que es Dialnemétrica, que está recién salido ahora, el tema del tesauro, la importancia de o no de tener un tesauro, el tema de las redes sociales, cómo gestionarla en una revista. Bueno, estos son algunos de los temas que hemos publicado en este club de editores. El tema de los call for papers, su importancia y para qué sirven. Y no quería agotar todo el tiempo, tenemos también otro blog muy importante donde Tomás y el profesional de formación colaboran de forma activa, que es la Escuela de Revisores. Este no es un proyecto propiamente de Comunicar, es un proyecto de 16 revistas latinoamericanas, muchas de ellas españolas, porque tienen como premisa ser revistas al menos Scopus o JCR, y aquí sí que esto lo hacemos conjuntamente los editores de las 16 revistas, y justamente en este caso cumplimos también una laguna importante, que es la formación de nuestros revisores, no de los de mi revista solo, sino lo de todas las revistas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mucha ilusión en este proyecto, Tomás lo sabe muy bien, porque es un proyecto que hacemos
pues las revistas de comunicación más importantes que hay en Latinoamérica. Todas, como decía, son las que han pasado los parámetros más fuertes. Y bueno, pues es una forma también de compartir, de trabajar conjuntamente los editores, que yo creo que es fundamental y necesario, ¿no? Y bueno, pues aparte de esto está el cuarto blog, que es el blog de Comunicar, que es un blog donde difundimos nuestros artículos científicos de una forma mucho más directa, sencilla y divulgativa, de forma que se puedan mover muy bien por redes sociales, por vídeos audiovisuales. Nosotros cuidamos mucho el tema audiovisual en la revista, a través de vídeos, a través de infogramas, de forma que la revista pueda llegar a públicos distintos, porque finalmente nuestra preocupación no solamente es la comunidad científica, sino que también toda la investigación que se publique en nuestra revista que pueda tener impacto social y llegue a la sociedad. Justamente lo que cualquier investigador no debe renunciar nunca, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. No he agotado todo el tiempo, me quedarían 5 minutos, pero paso ese tiempo. Yo estoy convencido que habrá un pequeño debate ahora sobre estas polémicas que yo creo que son muy importantes. Es decir, yo como editor, a mí me preocupa muchísimo que lleguen tantos trabajos tan mal a una revista top 1% mundial, porque eso que está indicando, que la presión es tan fuerte que los investigadores se vuelven ciegos y por tanto nos basamos en el rumor. Me han dicho que ahí se publica. Yo creo que en esto tenemos que cuidarlo, porque nos jugamos con las expectativas de la gente, sus ilusiones, sus esperanzas, y también con la depresión de muchos investigadores que entran en estados de crisis profunda cuando ven que sus trabajos no se publican pues a la primera, a la segunda, incluso a la quinta, ¿no? Entonces yo creo que como editores, y aquí estamos una sociedad importante de editores, creo que estos temas nos deben preocupar, porque nuestra contraparte son los autores. No habrá revistas sin autores. Y por eso como editores, que también somos autores a su vez, pues tenemos que darle importancia, mucha importancia a esa comunidad científica de respaldo, sin la cual no existimos. Y si somos JCRQ1 top 1% mundial, es justamente porque hay que cuidar a nuestros autores, a nuestros lectores y a nuestros revisores, de los que he hablado poco, pero que también tienen un papel clave y estratégico. Bueno, pues con esto corto para cumplir esa premisa de que podamos hacer un debate. Muy bien, muchas gracias por todo lo que nos has contado, que además ha despertado mucho interés y creo que procedo a leerte algunas de las preguntas de los asistentes. La primera la hace Alonso Estrada Cuzcano y dice: a veces la moda o las tendencias en ciertos temas desplaza a los temas realmente importantes o a las investigaciones realmente importantes. ¿Y cómo equilibra ese asunto la revista? Es una pregunta muy buena y de notable responsabilidad para los editores, porque fíjense, los editores nos convertimos de alguna forma en los porteros de las ciencias. Es decir, lo que nosotros dejamos pasar es lo que se transparenta y lo que nosotros taponamos se queda, bueno, tienen que ir a revistas menores que tienen menos visibilidad, que tienen menos trascendencia y que por tanto su impacto social y científico es menor. Entonces, yo creo que los editores tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que cuidar mucho lo que nos llega y ver dónde está la ciencia original, relevante, de transferencia, que aporta cambio social, que aporta cambio científico en la sociedad. Yo creo que ahí es una enorme responsabilidad. Y mucho más aquellas revistas que tienen call for papers. Porque mire, las revistas que son misceláneas, finalmente cada trabajo es un mundo, pero las revistas que organizamos call for paper con llamadas públicas, las propias convocatorias de call for paper ya de por sí generan bastante polémica, porque tenemos que tener, por un lado, la responsabilidad de saber que lo que dejamos pasar es lo válido, pero en segundo, tenemos que ser como un poco de adivinos y saber cuáles son los temas calientes, así le llamamos nosotros como editores, ¿no? Y saber qué temas pueden generar eh, impacto, entendido no solamente como cita, vamos a darle un concepto más amplio a la palabra impacto, no nos obsesionemos con la cita, sino que realmente pueden ser temas que avancen en ciencia. Ese es el término exacto, que avance en ciencia. Que realmente huyamos de la redundancia, del plagio, de repetir siempre lo mismo. Algo que es muy frecuente, desgraciadamente, en la revista de Ciencias Sociales y de Humanidades. No tenemos esa vocación de que todo lo que publiquemos tiene que ser avance de ciencia. En el sentido que sea, cada disciplina después interpreta eso de forma distinta. Pero los que somos investigadores sabemos que hagamos muchas tesis donde no se dice nada. Y eso es una enorme responsabilidad, principalmente de los directores, igual que de los editores. Es decir, nosotros tenemos
fijaros que el modelo español, que es un modelo imitado en muchos sitios, es que las agencias de calidad no evalúan, ellos metaevalúan. Es decir, ellos se fían de lo que los editores y revisores de la revista hemos dicho. O sea, cuando yo voy a la NECA y me dicen que lo que se publica en Comunicar vale un 10, máxima calificación, porque es una revista Q1, significa que yo tengo una responsabilidad fuerte porque el trabajo que se publica en mi revista de per se le van a dar una máxima calificación. Entonces, esto nos debe hacer, nosotros, por ejemplo, la labor de los pares es muy importante y de hecho en cualquier artículo que se publica en Comunicar no es revisado por menos de 10, 12 revisores científicos internacionales. Para eso hay que contar con una comunidad muy amplia porque los revisores se cansan, se queman y alguna vez un editor me ha dicho es que sois unos egoístas, queréis todos los revisores para vosotros. No es así, porque nuestros revisores son de 53 países distintos y por tanto hay una amplia comunidad española, latinoamericana, pero también china, rusa, canadiense y africana incluso. Entonces, para eso tenemos 958 revisores en este momento, para intentar que cada trabajo sea supervisado más allá de los parámetros locales de un país, de una cosmovisión, e intentamos ponerle revisores muy amplios, muy distintos para que finalmente los trabajos que se escojan sean los mejores. Y la responsabilidad sea la responsabilidad de la comunidad científica, nunca de pocas personas, ¿no? Cuando se ponen dos trabajos, uno dice que sí y otro que no, y el tercero tiene que desempatar, para mí eso es muy pobre, ¿eh? Es muy pobre de que toda la responsabilidad esté en un solo revisor. Y por eso contar con mucha gente es una opción válida para darle mayor validez a los trabajos que publican, ¿no? Así que, Blanca, muy importante el tema del editor como responsable de los temas que tienen que ir generando movilidad. Mirad los Call for Papers de Comunicar y veréis que vamos a temas calientes, temas con investigadores internacionales, fuera endogamia, fuera plagio, que son los grandes males endémicos de la ciencia. Muy bien, tenemos más comentarios. Muchos comentarios son, bueno, pues que les ha gustado mucho conocer que tenéis esa escuela de autores y también esa escuela de revisores, que yo creo que ambas son muy necesarias. Más que preguntas, pues veo comentarios de ese tipo. Por ejemplo, tenemos aquí a alguien que dice: saludos Ignacio, es impresionante cómo recibimos en las revistas artículos sin tomar en cuenta la normativa, y esto muestra la falta de disciplina del autor para seguir instrucciones. Muchos autores no le dan importancia y eso para los editores es una gran muestra sobre el desempeño del autor. Bueno, imagino que... Sí, bueno, yo ahí tengo un comentario de los posts en la Escuela de Autores, el que más me gusta de todo, que lo escribí yo, por cierto, aquí un punto de ingrediente, se llama leer, leer, leer. Es decir, yo a mis investigadores seniors, a la gente que trabajan conmigo, les digo, no es posible publicar sin leer. La lectura es la base de la ciencia. No podemos escribir sin previamente absorber, porque cuando tú absorbes puedes procesar y puedes demostrar una nueva ciencia. Si no absorbes lo de otros, posiblemente tú redundes sin saberlo, porque estás repitiendo lo que otros han hecho. Y les pongo como gráficamente representativo, digo, pensar que un químico se invente ahora la aspirina y vaya por el pasillo diciendo, me he inventado la aspirina. Sería impensable, porque ningún químico parte su investigación si no conoce realmente todo ese campo de trabajo, ¿no? Pensar en las vacunas, pensar en cualquier desarrollo tecnológico avanzado, ¿no? Entonces, esto también en ciencias sociales, en humanidades, que son áreas que se tienden más a lo local, a lo contextual, y pensamos que siempre somos únicos y irrepetibles. Hay que leer mucho. Leer, 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 como base y premisa fundamental. Y leer en revistas buenas. También se lo digo a mis alumnos, porque si leemos en revistas buenas, sabemos que eso es lo más filtrado, lo más depurado, y lo que la comunidad científica ha sancionado como mejor. Y por tanto, ahí tenemos garantía de que no va a haber plagio, no va a haber redundancia, no va a haber filtraciones, no va a haber rumorología. Entonces, mi recomendación importante que lo hagamos como editores es que invitemos a nuestros lectores a que lean nuestras revistas, a que lean la revista, a que se empapen de lo que hay y a partir de ahí construyan nueva ciencia. Muy bien, muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta, en este caso sí es una pregunta. Si puedes darnos algún consejo para redactar títulos y hasta qué punto es importante en la aceptación de un artículo un buen título. Bueno, un título es como la cara de una persona. Obviamente te tiene que entrar, pero la persona no es solamente la cara.
Hay un interior también. Es verdad que un título te puede tirar para atrás o atraerte. Y a todos los editores senior, un título nos indica mucho. Por eso, efectivamente, hay que cuidar mucho los títulos. La mejor forma de cuidar los títulos es leer las revistas que son nuestro scopus, nuestro focus, porque justamente cada revista tiene un sistema de titulación. Hay revistas, por ejemplo, que no les gustan que los títulos vayan en interrogativos, comunicando en interrogativos. Bueno, pues si a mí me llega un título con interrogativo, ya estoy comprobando que ese autor pues no es lector asiduo, cosa que no tiene que ser necesariamente obligatoria para publicar en Comunicar, pero sí que es un indicativo de que no conoce la revista y por tanto es muy probable que al final te empantanes por algún sitio, ¿no? Obviamente no es obligatorio leer para poder publicar y puede llegar trabajos que se aprueben sin necesidad de eso. Pero también es verdad que es una práctica habitual que debemos hacer. Cuando queremos conocer a alguien, lo primero que tenemos que hacer o tener relación con alguien, lo que primero que tenemos que hacer es conocerlo, porque conociéndolo vamos a conocer las estrategias que tenemos que emplear para interaccionar con él. Y al final con una revista hacemos una interacción. Una interacción, en nuestro caso, desde que un artículo llega hasta que se publica, incluso en su vida posterior, hay una interacción. Nosotros hablamos de la familia Comunicar, que somos muchos, no solamente los autores, también los revisores. Y dice Tomás que cómo podemos mantener 950 revisores. Pues es verdad que es una labor que hay que hacer. Hay que construir con esa gente un sentido de familia, de grupo. Incluso creo que algunos de los que me están escuchando ahora son revisores de nuestra revista y lo saben. Nosotros mantenemos correspondencia con nuestros revisores, los cuidamos mucho. Ahora vamos a sacar los premios de los mejores revisores de este año. Le mantenemos informado de todo lo que vamos haciendo. Al final, crear esa comunidad científica de respaldo, que la gente se sienta identificada con la revista. Y eso es una estrategia que supera el dinero. Es decir, si yo a un revisor le pago 80, 90 dólares por revisar, quizá puede ser menos importante para muchos, no para todos, obviamente. ¿Qué otras cosas? Los revisores saben que en esta comunidad la construimos todos sin cobrar nada. Todos no cobramos nadie. Con lo cual es una comunidad altruista, volcada en la investigación y en la ciencia, porque creemos vocacionalmente en esto. Entonces, bueno, desde esa premisa se puede construir una comunidad de lectores potente, una comunidad de autores potente y una comunidad de revisores potente. Y eso es lo que es la marca distintiva de una revista científica de calidad. Muy bien, pues te planteo otra pregunta. Nos dicen por aquí, Humberto Ortiz nos dice, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué opinión te merece la posibilidad de proponer un vocabulario controlado en cada revista para la asignación de palabras clave? Sí, Humberto, este es un tema complejo de difícil resolución, porque como decía al principio, la ciencia está cambiando tanto. Fíjense en una revista como la nuestra de comunicación. Mire, la palabra Facebook hace 20 años no existía, ni Twitter, ni miles de palabras, ¿no? Entonces los novismos son tantos que es muy difícil. De hecho, en ciencias sociales tradicionalmente se empleaba el tesauro UNESCO, que se ha quedado absolutamente desfasado. Nosotros lo que hemos hecho es una estrategia de tener un propio tesauro construido a partir de los artículos que se publican en nuestra revista, de forma que el tesauro se alimenta de los tópicos que construyen los artículos de éxito, porque lo que se publica es lo que ha tenido éxito, y que con este parámetro pues somos capaces de ir discriminando, porque claro, con casi 1000 revisores, nuestro plan estratégico es llegar a los 1000 en diciembre de este año. Con 1000 revisores, obviamente controlar esta comunidad tan amplia de tantísimos países es difícil si tú no tienes tópicos de identificación de autores, ¿no? Cuando alguien decía antes que el DOI era un elemento de identificar de un autor, también lo es el nombre científico y también son sus palabras claves, sus metadatos, ¿no? Porque en las redes sociales nos buscan más por las palabras que definen nuestra investigación que por nuestro propio nombre científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es difícil establecer una norma. Tenemos un post en el Club de Editores que habla sobre esta temática, sobre los tesauros, las posibilidades que hay. Y bueno, aquí cambia mucho de una ciencia a otra. Hay ciencias que sí que lo tienen muy estipulado y otras ciencias que son más creativas, ¿no? En todo caso, como consejo importante, tenemos que tener presente que los descriptores tienen que ser palabras que no sean tan singulares, que no sirvan como búsqueda, ni tampoco tan comunes que hagan lo contrario. Y en todo caso, cuanto más simples sean, más visibles son, y hay que evitar esas frases largas que finalmente no sirven como descriptores. Y otro elemento que tenemos que tener presente es que los descriptores no deben estar en el título, porque entonces realmente no aportan. Hay autores que le dan muy poca importancia a los descriptores. Es como una cosa rápida que hay que pasar. No, los descriptores y los abstracts siguen siendo elementos sustantivos en un artículo.
Es verdad que ya la búsqueda se hace a texto completo y no como hace 30 años que solamente se buscaban palabras clave y en resúmenes, ¿no? Pero el resumen es algo que tenemos que cuidar mucho, porque las revistas de calidad cuidan especialmente los metadatos, incluidas las referencias, que las referencias funcionen bien, que todas tengan su DOI, que los DOI estén contrastados, porque las bases de datos internacionales juegan con referencias. Básicamente, Scopus y WOS, lo único que le interesa de los artículos son sus referencias, que es lo que genera el circuito de citas, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho esto y velar para que esto vaya bien. Si queremos tener una revista con calidad de contenido, que es la premisa previa de una revista de calidad. Su segundo parámetro sería la visibilidad, y en este sentido, no solamente jugar con los diferentes formatos que hemos comentado antes y que, bueno, pues las dos empresas que antes nos han mostrado nos dan unas posibilidades bastante amplias, sino también cuidar su presencia en redes sociales alternativas, también en métricas alternativas. Las Altmetrics también cumplen un papel importante, aunque es verdad que no están totalmente desarrolladas, y todo eso, y porque buenos contenidos, buena visibilidad, finalmente genera como consecuencia el impacto, que es lo único que los editores no tenemos que tener nunca la tentación de manipular. Cero, evitar autocitas forzadas, por favor. El año pasado salieron 120 revistas de JCR, algunas Q1, por autocitas, 120. Estamos próximos a que salga el nuevo índice y de nuevo van a publicar públicamente todas las revistas que se expulsan por autocitaciones. Evitemos autocitaciones, evitemos intercitaciones, porque tan peligrosos son unas como otros. Y ojo, quien hace la trampa, que sepa que el Big Data ha llegado y que todas las conexiones indirectas se van a captar. Así que tenemos que ser honestos. Esa también es otra premisa fundamental. La ética del editor compartida y corresponsabilizada con los autores y con los revisores. Ser ético es también otra clave fundamental. Estaba en el decálogo, la ética y el compromiso. Yo creo que también es otro parámetro que no tenemos que olvidar. Coger caminos cortos finalmente nos cuestan el prestigio. Y una revista se construye el prestigio poco a poco, creciendo poco a poco. No hay saltos al vacío en la revista porque finalmente te hundes y hay que ir progresando poco a poco. Y con eso se puede llegar arriba del todo. Nosotros, nuestra previsión de este año es quedar en el top 3 del mundo y bueno, pues la verdad es que hemos trabajado mucho el último año. El año de pandemia ha sido un año de sacrificio fuerte con muchas estrategias, pero realmente es bueno que tengamos revistas en español que compitan con las revistas anglosajonas, porque nos tenemos que resistir a que toda la ciencia de calidad sea técnica, sea anglosajona y sea nórdica. Hay que redescubrir la ciencia del sur, pero para eso tenemos que formar a nuestros autores, que ellos aprendan estrategias para convertir sus investigaciones, que sin duda serán buenas, en buenos artículos. Y no hay una traslación automática y directa. Puede haber una investigación de altísima calidad que se traduce de muy mala manera en un artículo. Y el artículo finalmente es lo que se evalúa, no la investigación. Pasa como cuando un alumno estudia mucho y hace un mal examen. Desgraciadamente no lo aprobamos. Y no lo aprobamos porque no evaluamos su estudio, evaluamos su producto. El producto de una investigación, el resultado de una investigación es el artículo científico. Y para eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que presentarlo bien para competir como compiten los grandes investigadores de todo el mundo. Bueno. Oye, a mí me gustaría, ya que me has aludido, pues de momento pues decirte la admiración por la revista. Yo recomendaría, todos sabemos el nivel que tienes, sobre todo porque se ve la cúspide, el top 3 donde estás, pero claro, vale la pena darse una vuelta por la revista, por la web y estar aprendiendo. Es impresionante todo lo que estáis haciendo, es de gran admiración. Sobre lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. El tema de las revistas top, nosotros no somos tan top como la tuya, pero estamos recibiendo también demasiados artículos, entonces esto es una carga de trabajo extra. Lo que pasa es que tiene la compensación que, bueno, hacemos un poco de pedagogía para la gente. Y es una carga de trabajo grande. Y luego sobre lo de la comunidad también estoy absolutamente de acuerdo. En la revista EPI también humildemente pues digo que hemos creado el directorio Exit con la intención también de vertebrar esa comunidad de investigadores,
los Finkepis, las listas de correo electrónico que siguen funcionando bastante bien, el Iralis, que es para mentalizar a la gente que deben firmar pues, con un formato de firma internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la idea esta que ha estado también, ¿no? de comunidad, siguiendo con esta misma idea de, yo veo que el editor somos como un pastor que tiene todo un rebaño, que tiene que cuidar, que tiene que mimar, que tiene que enseñar y darle pues respuestas para que prospere en su carrera y en su publicación. Pues esto te quería comentar, gracias. Compartimos totalmente porque nosotros tenemos también una gran admiración por Epi y es también nuestro referente. Hace muchas cosas y yo creo que esa es nuestra labor como editores, ¿no? De pastor, de maestro, humildes, pero colaborando, porque también nosotros somos, Tomás y yo, somos también autores que nos enfrentamos a la publicación científica, ¿no? Pero aquí hay mucho camino y, por ejemplo, el respeto al autor, incluso al autor que se le rechaza el trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Cuando tenemos trabajos en nuestras manos, nos deben quemar. Nos deben quemar. No es posible tener trabajo 6 meses para decirle que no. Por favor, intentemos que aquellos trabajos que por el motivo que sea tengan pocas posibilidades, devolvamos. No creemos cola de espera en publicación. Otro gran error. Siempre van a llegar nuevos trabajos con referencias más actualizadas. No podemos tener un trabajo en preprint un año. Eso es antiético. El preprint está pensado entre número y número. Si mi revista tiene un trimestre de periodo entre número y número, yo en ese periodo previo puedo publicar números que voy a publicar en el trimestre siguiente, pero no puedo tener Yo he visto revistas con preprint de un año y eso son trampas. Creo que, como decía antes, que la mentira aquí tiene poco recorrido y finalmente hoy día con todo el Big Data, el Big Data que está encima, se salen los cuadros de intercitaciones, todo eso se transparenta. Entonces, la ética es fundamental. Sabemos que la subida de una revista, de su prestigio, es lenta, pero también es verdad que se puede hacer 2 recorridos, uno curvoso y montañoso o uno recto por autopista. Os invito a que aprovechéis asesorías, gente que conozcan, gente con experiencia, para que ese recorrido hacia la excelencia que debe aspirar cualquier revista que quiera existir. Porque la revista que quiera ser mediocre, lo mejor que hace es cerrar. Y yo no soy el que invita a las revistas a cerrar, pero creo que mantener revistas que no aspiran a ser buenas está en la zona gris, no aporta ni para el editor, que le da mucho trabajo, ni para los autores, que finalmente publicar un buen trabajo en una revista con poco prestigio finalmente quema la investigación, porque no va a tener visibilidad, entre otras cosas. Va a quedarse muy restringida. Lo bueno es que tú publiques y te puedan ver gente de China, de Australia, por eso el tema de la revista bilingüe, en nuestro caso empleamos el ruso y el chino y el portugués también como idiomas complementarios, y todo está en chino porque es una buena forma de llegar a un sitio donde hay... Discúlpame, Ignacio, pero tenemos ya que terminar. Correcto. Ha quedado alguna pregunta en el chat sin responder, quizá ahora puedas tú responderlas. A mí me hubiera gustado también preguntarte por tu opinión sobre la transparencia en la revisión por pares, porque es de lo que vamos a hablar a continuación, pero seguramente quizás si te puedes quedar nos la puedas... Sí, me voy a quedar, me interesa mucho. Puedas dar después en el coloquio después de las 2 comunicaciones que tengo que presentar ahora mismo. Muchas gracias por tu intervención, que ha sido muy interesante, desde luego.